Bien. Las hormonas se clasifican de diferente manera desde diferentes puntos de vista, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la clasificación de las hormonas según la función que desempeñan, ¿no? Entonces, la comunicación de diferentes hormonas, de diferentes sustancias en el organismo, se hace a través de diferentes mecanismos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a través de neurotransmisores. Esto usualmente ocurre, este mecanismo ocurre usualmente en las células nerviosas, ¿no? Cuando existen dos células nerviosas que se comunican entre sí, a esa comunicación o a esa interfase se le conoce como sinapsis, ¿no? Entonces, en todos los lugares donde hay sinapsis, la comunicación entre una neurona y otra se hace a través de los neurotransmisores. Pero hay otras sustancias, como las hormonas, ¿no? En la cual un determinado órgano, en este caso se conoce como glándula, las que secretan hormonas, estas hormonas van a ser producidas en las glándulas y secretadas al torrente sanguíneo y van a ejercer su función en un órgano lejano de donde han sido producidos. En cambio, los neurotransmisores, el efecto que van a producir es en la misma célula donde se produce el neurotransmisor, donde se libera el neurotransmisor, ahí va a producir su efecto. Okay. En cambio, las hormonas endocrinas son producidas por diferentes glándulas, que pueden ser tanto endocrinas como exocrinas, pero en este caso vamos a hablar de las glándulas endocrinas. Producen hormonas, estas son liberadas al torrente sanguíneo y producen su efecto en el órgano blanco, o también llamado órgano diana, ¿no? Que va a producir un determinado producto, o se va a realizar ahí el efecto final de la hormona. Pero ese órgano diana o ese órgano blanco está a una distancia de donde se produce la hormona. Luego hay otro tipo de hormonas llamadas neuroendocrinas, ¿no? En el cual va a ser muy similar a un neurotransmisor, pero en este caso es una hormona, no es un neurotransmisor, y esta hormona es sintetizada por una célula nerviosa, ¿no? Este tipo de hormonas, por ejemplo, lo vamos a tener en la neurohipófisis, que enseguida lo vamos a ver, ¿no? Recuerden que la hipófisis tiene dos partes, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. La hipófisis posterior, llamada también, ¿no? La parte nerviosa de la hipófisis, precisamente porque ahí es donde llega la parte final de una célula nerviosa, cuyo núcleo está en el hipotálamo y cuyo axón llega hasta la hipófisis posterior. ¿No? Es ahí donde se van a secretar estas hormonas. Estas hormonas producidas pero por una célula nerviosa, ¿no? A eso se le conoce como hormonas neuroendocrinas. Un ejemplo entonces tendríamos, ¿no? La oxitocina y la vasopresina. Hormonas paracrinas son aquellas hormonas que ejercen su efecto, ¿no? En células vecinas, o sea, células colindantes. O sea, el efecto es en células muy local, ¿no? En la zona donde se produce, en las células vecinas. Y hormonas autocrinas son las células o las glándulas que producen una hormona, y esa hormona actúa en la misma célula que la produce. También tenemos a las citocinas, ¿no? A las citocinas, ¿no? Que usualmente se producen en diferentes reacciones inflamatorias, tienen diversos efectos, básicamente vasodilatadores, pueden también estimular la agregación de ciertas células para la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de mensajero químico, ¿no? En lo que concierne al capítulo de endocrino, básicamente vamos a estudiar pues las hormonas endocrinas, las hormonas neuroendocrinas, las hormonas paracrinas y las autocrinas. Entonces, para que se me entienda mejor, les presento este gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí está graficada una célula nerviosa, ¿no? Su núcleo, ¿no? El axón, ¿no? Y el axón tiene su parte final, ¿no? Y acá está la sinapsis entre una neurona
y otra. Entonces a esto llamamos la hormona o la célula presináptica y esta es la célula postsináptica. Y el espacio entre ellos se conoce como la sinapsis, ¿no? Entonces aquí esta célula nerviosa, neurotransmisores, ¿no? Entonces es una forma entonces de cómo una sustancia puede ejercer efectos sobre otra a través de neurotransmisores. Eso es lo que hace el sistema nervioso, ¿ok? Es una forma entonces de un mecanismo de cómo se produce el efecto de una sustancia en otra célula, ¿ok? Eso no lo vamos a estudiar, esto lo van a estudiar ustedes en el capítulo del sistema nervioso. Solamente para que ustedes vean que es un mecanismo de comunicación entre una célula y otra. Y lo que sí nos corresponde ahora, esta clase, es este otro tipo de comunicación, ¿no? Aquí tenemos las hormonas endócrinas, ¿no? Que son producidas por una determinada célula, o en este caso una glándula, que libera su contenido, libera las hormonas al torrente sanguíneo. Y estos a través del torrente sanguíneo van a viajar a diferentes órganos diana que usualmente se encuentran a distancia de la glándula que la produce. Por ejemplo, esto podría ser la hipófisis, ¿no? Que produce las gonadotrofinas, ¿no? LH y FSH. Sintetizan estas hormonas, la liberan al torrente sanguíneo, pues el torrente sanguíneo viaja a estas hormonas, la LH y FSH, y va a ejercer efecto ¿dónde? En las gónadas, ¿no? Ya sea en el ovario o ya sea en el testículo, a distancia. Miren, de la hipófisis hasta las gónadas, ¿no? A eso se conoce como las hormonas endócrinas. Y ahora tenemos las hormonas neuroendocrinas, ¿no? En este caso, el que produce la hormona no es una glándula, es precisamente una célula nerviosa. Y en vez de producir neurotransmisor, lo que produce son hormonas, ¿no? Los neurotransmisores actuaban en el mismo lugar, ¿no? Donde se encontraba la otra célula postsináptica. En cambio, en este caso, esta no es un neurotransmisor, sino lo que libera es una hormona, ¿no? Va a ser liberada al torrente sanguíneo y va a ejercer su efecto, ¿no? También a distancia. El ejemplo de aquí es lo que ya comentamos, la hormona antidiurética o la vasopresina, o también la oxitocina. Usualmente estas hormonas se producen aquí, en el núcleo, en el cuerpo de la célula, que usualmente está en el hipotálamo, y de ahí esa hormona va a viajar a través del axón y se va a almacenar, ¿no? En unas vesículas a nivel del axón distal. Entonces, cuando se requiera la hormona, va a ser liberada primero al espacio intersticial y luego a la sangre para ejercer su efecto a nivel de la neurohipófisis y producir, por ejemplo, ¿no? La oxitocina o la vasopresina. La mayoría de hormonas que vamos a estudiar es este grupo de las hormonas endócrinas, ¿no? Muy pocas son neuroendocrinas. Y acá están los otros dos grupos de células o hormonas, las hormonas paracrinas, que sintetizan la hormona en una determinada célula y esa hormona ejerce efecto en las células vecinas, ¿no? Entonces su efecto es local. Este es un efecto paracrino. Y el otro es las hormonas autocrinas. Son aquellas hormonas que se producen en una célula y actúan sobre la misma célula. O sea, el receptor de esta hormona está en la misma célula que la produce. ¿Okay? Entonces es el fenómeno o el mecanismo autocrino. Muy bien, esta es otra clasificación de las hormonas por su estructura química, ¿no? Ya no de cómo se comunican de una célula con otra, cómo ejerce su efecto, sino cómo es su estructura química de las hormonas, ¿no? Entonces, básicamente tenemos tres grupos de hormonas, aquellas que derivan de los péptidos, o sea, producidas por aminoácidos, aquellas que derivan o tienen naturaleza esteroidea, derivan del colesterol, y las aminas, ¿no? Son tres grupos de hormonas de acuerdo a su estructura química.
Por ejemplo, la mayor parte de las hormonas son peptídicas, ¿no? Están formadas por aminoácidos, proteínas. Por ejemplo, tenemos todas las hormonas hipotalámicas de la hipófisis, del hipotálamo, ¿no? La hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, el factor inhibidor de la prolactina, la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Entonces, todas estas hormonas hipotalámicas, por ejemplo, son del tipo peptídicas. Las hormonas de la adenopófisis también lo son, ¿no? La TSH, la CTH, la hormona de crecimiento, la prolactina y las dos gonadotrofinas, LH y FSH. De la neurohipófisis, la DH y la oxitocina, que son peptídicas, pero si yo las clasifico desde el punto de vista de otro tipo de hormona es, son también hormonas neuroendocrinas, porque son producidas por una célula nerviosa. En la tiroides se sintetizan dos tipos de hormonas, las hormonas tiroideas, la T3 y T4, o sea, la tiroxina y la triiodotironina, y también la calcitonina. En este caso, la calcitonina es de origen peptídica. Y las otras hormonas, la tiroxina, o T4, o triiodotironina, o T3, son de tipo aminas. ¿Sí? El páncreas. Ahí el páncreas sintetiza dos hormonas, insulina y glucagón, son peptídicas. En la paratiroides, la paratormona, ¿no? Es de tipo peptídico. ¿Qué hace la paratormona? Es una hormona sintetizada por la paratiroides, que lo que va a hacer su efecto final es producir, ¿no? Hipercalcemia. La placenta, ¿no? En la placenta tenemos la hormona coriónica humana, la somatomamotropina humana. El riñón hay dos hormonas que sintetizan, la renina y la eritropoyetina, que también va a ser de tipo peptídico. En el corazón el péptido natriurético auricular también es tipo peptídico. En el estómago tenemos la gastrina, que eso también ya lo vamos a estudiar cuando hagamos el aparato digestivo, ¿no? Intestino delgado, la secretina y la colecistoquinina, que también lo estudiaremos en el aparato digestivo. Y en los adipocitos se encuentra esta hormona leptina. Entonces, miren, la gran mayoría de hormonas del organismo son del tipo peptídicas. Un grupo pequeño ya son de grupo esteroideo, ¿no? Todas las hormonas de la corteza suprarrenal, cortisol y aldosterona, ¿no? Las hormonas que se producen en las gónadas, ya sea ovarios o testículos, ¿no? En el caso de los testículos hablaremos de la testosterona, ovarios, estrógenos y progestágenos. En el riñón, ¿no? Aparte de la renina, eritropoyetina, se sintetiza otra hormona, la 1,25-dihidrocolecalciferol, o vitamina D3 activa, ¿no? Esta es, por ejemplo, de tipo esteroideo. Y otro también grupo reducido es aquellas hormonas que derivan de las aminas. En el hipotálamo tenemos a la dopamina o factor inhibidor de la prolactina. En la tiroides, la T4 y la T3, que ya la mencionamos, y en la médula suprarrenal, las catecolaminas, ¿no? La adrenalina y no adrenalina. ¿Ok? Entonces son esos tres grupos de acuerdo a su estructura química. Veamos ahora, ¿no? Las hormonas peptídicas, ¿no? ¿Cómo se sintetizan las hormonas peptídicas? Como toda proteína, ¿no? La producción de una proteína siempre va a empezar a partir del material genético, el ADN. Entonces existe un primer proceso, ¿no? Que se da en el núcleo de la célula, ¿no? Donde se localiza el ADN, es el proceso de traducción, ¿no? El primer proceso, o sea, el proceso de formación del ARN mensajero, que lo que es como una copia del ADN, ¿no? Que va a llevar, ¿no? La información para poder sintetizar una proteína, en este caso una hormona de tipo
proteico o de tipo peptídico. Entonces, el primer paso es formar el ARN, ¿no? El ARN mensajero. Este ARN mensajero, a nivel de los ribosomas, va a formar una prohormona, ¿no? Esta prehormona ingresará al retículo endoplásmico y se convertirá en prohormona, ¿no? Porque se van aquí a escindir algunos aminoácidos y va a formar una prohormona. Y finalmente esta prohormona, a nivel del aparato de Golgi, se va a convertir en hormonas y estas hormonas se van a depositar usualmente en vesículas secretoras, esperando el momento específico en el cual la célula va a liberar estas hormonas cuando lo requiere, ¿no? Ese es el proceso de formación de una hormona peptídica. Verán, aquí está el ADN, que siempre está en el núcleo de la célula. Entonces, el primer paso es formar el ARN mensajero y ese paso se conoce con el nombre de la transcripción, ¿no? Se transcribe toda la información genética del ADN en el ARN, ¿no? Este ARN, en el retículo endoplásmico, ¿no? Va a producir la formación ya de la prohormona, ¿no? Eso se conoce con el nombre ya de la traducción, ¿no? Se traduce la información que trae este ARN mensajero para formar una determinada proteína, en este caso una hormona, porque estamos hablando de las hormonas de tipo peptídicas. Nuestra preprohormona pasa al aparato de Golgi, ¿no? Aquí sufre alguna modificación y finalmente se convierte en hormona que se van a depositar en las vesículas de secreción y que cuando se requiera, ¿no? Se va a producir la secreción de estas hormonas al líquido extracelular o a la sangre, ¿no? Dependiendo de qué tipo de hormona estamos hablando. Pues si es una hormona autocrina, actuará en esta misma célula. Si es una paracrina, actuará en las células vecinas. Y si es una endocrina, actuará o se liberará a la sangre y actuará a distancia, ¿no? En el órgano diana o en el órgano blanco. Bien, ahora vamos a hablar de cómo se regula la secreción hormonal. Tenemos mecanismos neurales, tenemos mecanismos de retroalimentación, mecanismo a través de se puede regular la secreción a través de los mismos receptores. Los mecanismos neurales son los que se dan a nivel de las células nerviosas, en este caso, por ejemplo, en el caso de las hormonas, la oxitocina, la vasopresina, que son sintetizadas en una célula nerviosa en el hipotálamo y luego viajan a través del axón hasta la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿no? Donde ejercen efectos, donde se liberan, ¿no? Entonces, esos mecanismos básicamente, cómo se regula la secreción de estas hormonas, ¿no? Neuroendocrinas, es a través de mecanismos neurales, ¿no? En la célula nerviosa, ¿no? cuyo núcleo, cuyo cuerpo de la célula está en el hipotálamo, va a obedecer, ¿no? A diferentes neurotransmisores, ¿no? Y de acuerdo a eso, va a inhibir o va a incrementar la producción de estas hormonas, ¿no? Que como ejemplo hemos puesto a la hormona antidiurética o a la oxitocina. Entonces son mecanismos que se regulan a través de neurotransmisores. Tenemos otro mecanismo, el mecanismo de retroalimentación, que puede ser de tipo negativa o positivo. Y por eso voy a pasar a la siguiente imagen. Aquí está. Miren este mecanismo de regulación. La mayor parte de hormonas, ¿no? O el principal mecanismo de regulación de la producción de hormonas se hace a través de esta retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que una hormona final, en este caso estamos poniendo, por ejemplo, de eje el hipotálamo hipófisis gonadal,
Es ese eje hipotálamo, hipófisis, gónada. La hormona final es la testosterona, ¿no? La hormona hipotalámica será, por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotrofinas. La hormona hipofisaria será la FSH-LH, las gonadotrofinas. Esa a su vez va a actuar a nivel de los testículos y va a producir la hormona final, que es testosterona. En caso de los ovarios será estrógeno y progestágeno, ¿no? Esa es cómo se sintetiza una hormona, ¿no? Y ese es un efecto estimulatorio, ¿no? Que está dado por este signo más, ¿no? Que nos está indicando que las hormonas hipotalámicas van a estimular a la hipófisis. A su vez, estas hormonas hipofisarias, las gonadotrofinas, van a estimular sobre los testículos para producir la hormona final, la testosterona. Entonces, ese es un tipo de regulación positiva, regulación estimulatoria. Pero hay una regulación negativa. ¿Qué pasa cuando ya la hormona, ¿no?, final, la testosterona, se ha incrementado demasiado? Ya está pasando los niveles normales. Entonces se tiene que regular, ¿no? ¿Y cómo se regularía, no? Un mecanismo regulatorio va a ser que cuando esta hormona ya supera el nivel máximo normal, entonces va a ejercer un feedback o una retroalimentación negativa. Es decir, que va a actuar a nivel de la hipófisis anterior, ¿no?, y va a reducir la producción de las gonadotrofinas, LH, FSH, o va a actuar también a nivel hipotalámico y va a reducir las hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Esa es una retroalimentación larga, ¿no? Porque es desde las gónadas, ¿no? Desde las gónadas, desde los testículos, hacia la hipófisis. Por eso se habla de una retroalimentación larga. Pero también puede haber una retroalimentación corta. Y eso lo va a ejercer las hormonas hipofisarias, las gonadotrofinas, LH, FSH, cuando aumentan demasiado, entonces también van a ejercer un efecto inhibitorio o feedback negativo o retroalimentación negativa sobre las hormonas hipotalámicas, es decir, las hormonas liberadoras de gonadotrofina. Entonces, eso es lo que mantiene un equilibrio, ¿no?, en la producción de una determinada hormona. Este mecanismo de retroalimentación negativa nos permite, pues, mantener los niveles de una hormona entre los valores normales, ¿no?, para que ejerzan su efecto final, ¿no? Y, por ejemplo, el efecto final de la hormona, por ejemplo, ¿no?, es a nivel muscular, aumenta masa muscular, ¿ok? Muy pocas hormonas se van a regular de la manera de retroalimentación positiva, ¿no? Esto es bien raro, ¿no? No es muy frecuente, ¿no? Son muy pocas hormonas que se regulan y uno es, por ejemplo, es el eje hipotálamo, hipófiso ovárico, ¿okay? La hormona final es el estrógeno, ¿no?, el estradiol, cuyo efecto, su tejido diana, precisamente va a encargarse de la maduración folicular, también se va a encargar de la ovulación, ¿ok? Entonces, en la etapa media del ciclo menstrual, ¿no?, que es más o menos al 14 días, la mitad del ciclo, se produce la ovulación, ¿no? Entonces, para que se produzca la ovulación, y eso lo vamos también a revisar en la próxima semana, cuando toquemos el eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿no? Ahí lo vamos a tocar con mayor detalle. Ahora solamente estamos hablando de cómo se regulan las hormonas, ¿no? Entonces, para la ovulación necesitamos que se incrementen los estrógenos, ¿ok? Entonces, aquí hay un pico estrogénico para que se produzca la ovulación. Entonces, el hipotálamo va a actuar con la hormona liberadora de gonadotrofinas. Acá se incrementa en la hipófisis anterior el LH-FSH, y en el ovario se va a incrementar los estrógenos, ¿ok? Entonces, pero como necesitamos un pico alto, ¿no?, de estrógenos, aquí viene este tipo de retroalimentación positiva, ¿no? Como requerimos alta cantidad, entonces estos estrógenos, que ya de por sí están elevados, van a actuar a su vez positivamente sobre la LH-FSH, la van a incrementar. A su vez, esta FSH y LH incrementadas van a producir más estrógenos. Entonces va a haber
producción explosiva, ¿no? Explosiva, gran cantidad de estrógenos, que eso va a llevar, ¿no? El efecto final a la ovulación, ¿no? Este es entonces un ejemplo, por ejemplo, de retroalimentación positiva, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el eje hipotálamo, hipófiso, ovario? Bien, entonces, aquí vamos a ver este mecanismo de regulación hormonal, el mecanismo neural, ¿no? Y básicamente vamos a ver lo que pase con la médula o con la corteza o médula suprarrenal, ¿no? Como vemos, todo el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Es a través de estos ganglios paravertebrales que están inervando diferentes órganos, ¿no? Diferentes órganos, ¿no? Lo que nos interesa en este momento es ver lo de la adrenal, ¿no? Por ejemplo, la adrenal, verán ustedes, este es el axón de una hormona que está el ganglio aortorrenal, pero aquí solamente lo utiliza, como pueden ver, de paso, ¿no? No hace sinapsis aquí. En cambio, el otro axón posináptico, que está en esta línea negra, que va al riñón, por ejemplo, si hace sinapsis en este ganglio. Y luego viene la neurona presináptica, ¿no? En cambio, aquí en la suprarrenal, ¿no? Solamente existe una fibra, ¿no? Presináptica, ¿no? Entonces, cuando existe la orden, ¿no? La orden, el impulso nervioso, ¿no? A través de neurotransmisores, que debe secretar una determinada hormona, entonces se secreta la hormona en el axón, perdón, en el cuerpo de la célula nerviosa y se transmite, ¿no? O se transporta a través del axón hasta la médula suprarrenal, y es en la médula suprarrenal donde se produce la liberación de estas hormonas, ¿no? Y por lo tanto se va a producir las catecolaminas, ¿no? La adrenalina y no adrenalina. Entonces, este es un mecanismo básicamente regulado por neurotransmisores, ¿no? En este caso, ¿qué neurotransmisor tiene que ver con la actividad simpática? Básicamente, pues es las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, ya que todo el sistema parasimpático es, el mediador es la acetilcolina. Aquí está, una vista más grande, por ejemplo, lo que vemos, ¿no? Acá está la neurona presináptica, en realidad es la que llega hasta la médula suprarrenal, y ahí es donde se va a liberar las catecolaminas, las que van a ejercer pues su efecto a nivel sanguíneo, ¿no? De ahí pasan a la sangre. Entonces este es un mecanismo, por ejemplo, neuroendocrino, y se regula a través de neurotransmisores. Aquí no hay retroalimentación positiva ni negativa, sino a través de neurotransmisores. Acá está el sistema parasimpático, como ven ustedes. Acá está el núcleo de la célula, el cuerpo, el axón, y miren cuál es el neurotransmisor que modula esta respuesta, es la acetilcolina, ¿no? Entonces, todo el sistema parasimpático está regulado por este neurotransmisor acetilcolina, ¿no? Que en la sinapsis, ¿no? Envía toda la información y activa la neurona postsináptica, ¿no? La cual, ¿no? Va a liberar hormonas y va a producir o va a actuar a nivel del órgano diana. En el caso del simpático, ¿no? En la célula nerviosa preganglionar, el neurotransmisor es la acetilcolina, ¿no? Pero en la preganglionar, en la sinapsis. Pero ya en la postganglionar, en la segunda hormona, perdón, la segunda neurona, ¿no? El neurotransmisor siempre va a ser las catecolaminas, ¿no? La noradrenalina. En el caso de la médula suprarrenal, ¿no? Que es un motivo de nuestro estudio,
¿no? Esto ya lo han visto en el sistema nervioso, por supuesto, ¿no? El núcleo, ¿no? Aquí, por señales de neurotransmisores, ¿no? Se da la información que se secreta la hormona, ¿no? Entonces la hormona es sintetizada aquí, en el cuerpo, luego es transportado hacia la parte final del axón y se depositan estas vesículas. Cuando viene la información a través de neurotransmisores y ordena que se sintetice la noradrenalina y adrenalina, entonces se libera, ¿no? Se libera y luego estos van a ejercer el efecto a nivel del órgano diana, pero a través de la sangre, ¿no? Son conducidos o transportados a través de la sangre. Bien, entonces hemos visto los mecanismos neurales, los mecanismos de retroalimentación negativa y positiva, y ahora vamos a ver los mecanismos por receptores, que es otra forma de regularse, ¿no? Cuando tenemos ya una hormona formada, producida, y queremos que esta hormona no se siga incrementando, lo podemos controlar por retroalimentación negativa y positiva, pero también la podemos hacer a través de los receptores, ¿no? ¿Qué pasa si el organismo ya no quiere que hay demasiada hormona y queremos limitar su acción? Entonces lo que podemos hacer es disminuir el número de receptores para esa hormona, ¿no? En el órgano diana. Entonces disminuye ya sus receptores. Entonces eso es una forma de regular. Puede estar incluso elevada la cantidad de la hormona, pero como ya ha reducido el número de receptores, esa hormona ya no ejerce el efecto como tal. Disminuye ese efecto. O puedo mantener el número, pero puedo disminuir la afinidad de los receptores. ¿Sí? Ya no se unen porque no todas las hormonas se unen a receptores porque la afinidad disminuye. Entonces, esto es lo que se denomina los mecanismos a través de los receptores. O disminuye el número de receptores o bajo la afinidad. A eso es lo que se denomina, ¿no? Regulación por disminución, ¿no? O upregulation, disminución. Perdón, está al revés, ¿no? Regulación por disminución sería downregulation, ¿no? Downregulation. O baja la afinidad o baja el número de receptores. O puede ocurrir ambas cosas también, ¿no? O sea, baja el número de receptores y también baja la afinidad. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es limitar la acción de esa hormona. Ese es el downregulation. Y la regulación por incremento, ¿no? El upregulation, ¿no? Incrementa mi número de receptores, de repente hay muy poca cantidad de hormonas, quiero aumentar su efecto, entonces aumento el número de receptores en los órganos blancos, en los órganos diana, o aumento la afinidad, o ambas cosas, ¿no? Entonces, esa es otra forma de cómo el organismo regula la acción de un hormona. Bien, una vez ya formada la hormona, ¿no? Que se va a regular de diferentes maneras, ya sea por mecanismos nerviosos, neurales, por retroalimentación positiva o negativa, o a través de incrementar la afinidad o el número de receptores. Una vez ya formada esa hormona, pues tiene que actuar, ¿no? Tiene que actuar en el órgano diana. Entonces, y esa hormona, cuando va a actuar a nivel del órgano diana, lo hace a través de diferentes mecanismos de acción, ¿no? A través de los segundos mensajeros. Entonces tenemos el mecanismo de la adenilil ciclasa, el mecanismo de la fosfolipasa C, el mecanismo que es propio de las hormonas esteroideas, de la tirosinquinasa y de la guanilato ciclasa, ¿no? Y acá están las hormonas que actúan a través de estos mecanismos, ¿no? De la adenilil ciclasa están casi todas las hormonas hipotalámicas, ¿no? La hormona liberadora de corticotropina, tenemos a la corticotropina, la ACTH, ¿no? A la hormona tirotropina, hormona que va a estimular la secreción de la T3 y la T4, las gonadotrofinas, LH, FSH, la hormona estimulante, los melanocitos, ¿no? Que nos da la coloración a la piel, y la hormona antidiurética. Pero aquí hay hormona antidiurética que interactúa con su receptor
B1. Porque también hay hormona antidiurética, como verán aquí, que interactúa con un otro receptor, el receptor B2, y ese tiene otro mecanismo de acción. Tenemos a la hormona coriónica humana, la paratormona, calcitonina, glucagón, ¿no? Todos estos tienen el mecanismo de la adenilciclasa. Bien, ¿y cómo es ese mecanismo de la adenilciclasa? Acá tenemos el receptor. Acá está la proteína G, que tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma, y la adenilciclasa. ¿Okay? Entonces, cuando la subunidad alfa está unido a la guanosina difosfato, usualmente hablamos pues de una proteína G inactiva. En cambio, cuando esta proteína G se va a activar, justamente vamos a necesitar la interacción del receptor con la hormona. Entonces, una determinada hormona, cualquiera que sea que hemos visto, por ejemplo, la ACTH o la TSH, se va a unir con su receptor. Esta unión hormona-receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que la subunidad alfa, ¿no?, en la cual anteriormente estaba la guanosina difosfato, ahora esté la guanosina trifosfato. Entonces esta subunidad alfa ya no va a ser un GDP, sino un GTP, guanosina trifosfato. Esto es una proteína G activa. ¿Okay? Entonces se activa la proteína G, entonces viene el siguiente mecanismo, ¿no? Esta unión de la proteína G con la GTP se va a unir a la adenilciclasa, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Cuando se une a la adenilciclasa, viene el siguiente mecanismo. Aquí está la GTP que se une, ¿no?, a la adenilciclasa. Entonces va a activar el AMP. Del ATP, adenosintrifosfato, se convierte en el AMP cíclico. ¿Ok? Este AMP cíclico, a su vez, ¿no?, va a producir la fosforilización de diferentes proteínas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ATP más proteína, luego se va a convertir en ADP, porque pierde un fosfato, y ese fosfato va a fosforilar las proteínas, ¿no? Entonces, esa fosforilización de las proteínas va a dar origen, pues, a las hormonas, y la que va a ejercer su efecto final. O sea, ese es o mejor dicho, es el efecto, o la proteína efectora, ¿no?, que va a ejercer una determinada respuesta en la célula. Entonces, todo este mecanismo de la adenilciclasa las tienen estas hormonas de aquí, ¿no? Las CTH, TSH, o sea, casi todas las hormonas hipofisiarias, ¿no?, tanto de la adeno como de la neurohipófisis, actúan de esa manera, ¿no?, activando la adenilciclasa a través de la guanosina trifosfato. Y su segundo mensajero, ¿quién es? El AMP cíclico, ¿no? Es el segundo mensajero. Acá está, ¿no?, el AMP cíclico. Bien, ahora vamos a ver el segundo mecanismo, ¿no?, el mecanismo de la fosfolipasa C. Ahí tenemos a la TRH, la hormona liberadora de tirotropina, que estimula la secreción de TSH en la hipófisis, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la hormona liberadora de hormona de crecimiento y la hormona antidiurética, pero que interactúa con su receptor de tipo B2. Y también está la oxitocina. Aquí está lo mismo, tienes el receptor, tienes la proteína G en su forma inactiva porque está con la guanosina difosfato y la fosfolipasa C. Que ya no está la adenilciclasa, sino está la fosfolipasa C. Entonces, cuando la hormona, ¿no?, se une a su receptor, va a activar a la proteína G, para lo cual siempre es necesario que esa su subunidad alfa esté unida a la guanosina trifosfato. Eso se une a la fosfolipasa C y viene la activación de esta fosfolipasa C, ¿no?, que va a producir
la inositol trifosfato, ¿no? Y el diacilglicerol, ¿no? Y a su vez este diacilglicerol, junto con el calcio liberado por la activación del inositol trifosfato, va a aumentar pues la proteína sinasa C, la que finalmente va a tener el efecto o la respuesta celular que queremos, ¿no? Entonces, este es el mecanismo de la fosfolipasa C que está dado a estas hormonas que ya lo hemos visto. Luego tenemos el mecanismo de las hormonas esteroideas, que son todas las, felizmente son pocas aquí, ¿no? Todos los glucocorticoides, las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona y testosterona, la aldosterona y las hormonas tiroideas, ¿no? Que siguen el mecanismo de las hormonas esteroideas, ¿no? Que básicamente, ¿no? Es la producción de proteínas, ¿no? Porque, miren, estas hormonas, los glucocorticoides, los estrógenos, progestágenos, todos derivan del colesterol, entonces tienen una naturaleza lipofílica, son hormonas lipídicas. Por lo tanto, fácil pueden difundir de la sangre o del líquido extracelular hacia el intracelular, ¿no? No necesitan ningún transportador, fácilmente por su naturaleza lipofílica pueden atravesar la membrana celular, ¿no? Y una vez dentro de la membrana celular, se van a unir a receptores. Miren, en el caso del mecanismo de la adenilciclasa y de la fosfolipasa C, los receptores estaban en la membrana de la célula. Pero aquí, en el mecanismo de acción de las hormonas esteroideas, los receptores no están en la membrana. Es la diferencia. ¿Dónde están los receptores? Los receptores están o en el citoplasma o en el núcleo de la célula. Entonces, para que la hormona pueda actuar, para que pueda ejercer su efecto, es necesario que atraviese la membrana celular, cosa que no pasa con los otros mecanismos. Todos los otros mecanismos de la adenilciclasa y de la fosfolipasa C, los receptores están en la membrana de la célula, donde va a ejercer el efecto, ¿no? En cambio aquí, en el caso de las hormonas esteroideas, su receptor está en el citoplasma o en el núcleo de la célula. Entonces, una vez que se une la hormona que ya atravesó la membrana citoplasmática, se puede unir bien en el citoplasma o bien en el núcleo y forma el complejo, pues, hormona-receptor, ¿no? Eso es lo primero que siempre va a ejercer. Primero, tiene que ocurrir que la hormona se una con su receptor. ¿Y eso qué va a producir? Va a activar. En este caso, ya vimos los dos mecanismos anteriores, ¿no? En un caso activaba la adenilciclasa, en otro caso activaba la fosfolipasa. En este caso, ¿qué va a activar? ¿No? Va a unirse a una determinada secuencia del ADN, ¿no? Y va a generar el proceso de formación del ARN, ¿no? Ese es su mecanismo de acción, ¿no? O sea, esta hormona, este complejo hormona-receptor, ¿qué es lo que va a producir? Es la formación del ARN, ¿no? La traducción, ¿no? Se va a formar entonces el ARN mensajero. El ARN mensajero, a su vez, ¿de qué se encarga? La producción de proteínas, ¿no? A nivel del ribosoma, se van a formar las proteínas y estas proteínas van a ejercer el efecto final de una determinada hormona en esta célula donde está ocurriendo todo este fenómeno. Este es el mecanismo de las hormonas esteroideas, ¿no? Tienen su mecanismo propio. Aquí no hay adenilciclasa, no hay fosfolipasa C, sino lo que activan es la producción de proteínas a través del ARN mensajero y el ADN. ¿Ok? Luego tenemos el mecanismo de la tirosinquinasa, que está dado para las hormonas de crecimiento, la prolactina, la insulina y las IGF-1, los factores de crecimiento semejantes a la insulina, ¿no? Ese es el mecanismo de la tirosinquinasa. Y también el mecanismo de la guanilil o guanilatociclasa, que es el péptido natriurético auricular y el óxido nítrico, ¿no? Felizmente son muy pocas
hormonas las que producen este mecanismo, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar del eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Entonces, primero un primer repaso anatómico. Tenemos el hipotálamo, el cuerpo papilar, el quiasma óptico. Esto es el tallo hipoficiario. La parte posterior se denomina neurohipófisis y la parte anterior adenohipófisis. Y esto es la pars media, ¿no? La que divide la adeno y la neurohipófisis. Bien. La hipófisis anterior o adenohipófisis, ¿no? Sintetiza 5 hormonas, ¿ok? TSH, ACTH, gonadotrofinas, hormona de crecimiento y prolactina. Estas hormonas, ¿no? Son de tipo endocrinas, es decir, las hormonas liberadoras, el hipotálamo lo que produce son las hormonas liberadoras. Estas hormonas liberadoras van a producir, o estas células hipotalámicas, estas células nerviosas hipotalámicas, van a producir estas hormonas liberadoras, que van a vaciar su secreción a nivel del hipotálamo, pero esas tienen que ser transportadas hacia la adenohipófisis. Para eso utilizan, ¿no?, este sistema vascular, los vasos porta hipotálamo hipoficiarios. Entonces, estas células hipotalámicas, que generalmente son nerviosas, ¿no?, van a producir, ¿no?, las hormonas liberadoras, por ejemplo, la hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de tirotropina, se van a producir en el hipotálamo y a través de la circulación sanguínea de estos vasos porta hipotálamo hipoficiarios van a llegar hacia la hipófisis y aquí van a estimular a las células hipoficiarias para producir las diferentes hormonas hipoficiarias. Entonces aquí la hipófisis anterior es muy importante, la circulación, ¿no?, sanguínea, ¿no? A través de esta circulación sanguínea es que van a llegar las hormonas hipotalámicas a la adenohipófisis. Pero es distinto en la neurohipófisis. Veamos la neurohipófisis. Miren, la neurohipófisis, por eso se llama neurohipófisis, aquí no llega la hormona a través de una circulación sanguínea, sino las hormonas que se producen tanto en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular, ¿no?, son hormonas nerviosas, son células nerviosas cuyo cuerpo núcleo está aquí, en el núcleo, por eso se llaman núcleos paraventriculares, y salen sus axones. Salen sus axones y llegan hasta el neurohipófisis. Aquí no existe una circulación sanguínea. Aquí la hormona, ¿no?, producida en el hipotálamo es transportada a través del axón de la célula nerviosa hasta la neurohipófisis. Se depositan en la parte distal de estos axones y cuando se requieren se liberan a la neurohipófisis. Por ejemplo, ¿cuáles son las dos hormonas hipoficiarias o neurohipoficiarias? Son la oxitocina y vasopresina. Vamos a hablar de la hormona antiurética o vasopresina. Entonces, ¿no?, aquí, ¿no?, se produce la hormona, esta hormona va a viajar hasta aquí se deposita, y una vez que se requiere, se libera la hormona antiurética, y lo mismo pasa con la oxitocina. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma, por eso se llama neurohipófisis. Aquí las hormonas llegan a través de los axones, no a través de la circulación. Aquí están las hormonas producidas por la hipófisis anterior, ¿no? Tenemos la tirotropina, que va a actuar sobre la tiroides y producir las hormonas tiroideas T3 y T4. La hormona de crecimiento, ¿no?, que va a actuar sobre todo el organismo, va a producir crecimiento tanto en los órganos internos como en todo el cuerpo, ¿ok? Y también va a participar, pues, en el metabolismo de la glucosa, ¿no? Y puede elevar la glucosa. No solo la glucosa, también de los lípidos y proteínas, que lo vamos a ver ya en la otra sesión. ¿Ok?
Luego tenemos la corticotropina, ¿no?, que va a actuar sobre la corteza suprarrenal para producir básicamente cortisol, pero también puede producir otras hormonas como es la aldosterona, ¿no? Y también van a ejercer este efecto, ¿no?, del cortisol, también tiene efectos sobre la glucosa, eleva la glucosa sanguínea, ¿no? Y además, ¿no?, hay otros efectos de este cortisol que le estudiaremos posteriormente. Luego tenemos la hormona estimulante de los folículos, la FSH, y la LH luteinizante, que actúa a nivel del ovario, ¿no?, para producir, ¿no?, los estrógenos progestágenos, en el caso de los varones, en los testículos, para producir testosterona. Y la quinta hormona es la prolactina, ¿no?, que va a actuar sobre la glándula mamaria. Va a hacer crecer las glándulas mamarias, ¿no?, y además, ¿no?, pues se encarga, además del crecimiento mamario, de la producción de la leche, incrementa la producción de la leche, ¿no? Ese es el efecto de la prolactina. Aquí está, ¿no? Como la prolactina es una hormona que se sintetiza en la adenohipófisis, existen pues ¿no?, algunas sustancias o situaciones que van a inhibir, ¿no?, la producción de prolactina, ¿no? Por ejemplo, la luz, los olores, los sonidos, el estrés pueden inhibir a nivel hipotalámico. Ojo que esto es regulada por el hipotálamo, ¿no? ¿Y quién la regula? La dopamina, la regula la dopamina, ¿no? Entonces, pueden inhibir la producción de prolactina. Hay otras hormonas como el estradiol y progestágenos, los glucocorticoides, la humedad plasmática, ¿no?, que van a estimular, ¿no?, la producción de prolactina. Aquí también tenemos algunos otros inhibidores de la prolactina, la bromocriptina, que este es un análogo de la dopamina. La dopamina, y eso me olvidaba, voy a regresar a este gráfico de aquí. La adenohipófisis produce estas 5 hormonas, ¿no? 1, 2, 3. LH y FSH lo considero como una, ¿no? Y 5, si quieren 6, ¿no? Pero LH y FSH se conoce como las gonadotrofinas, como si fuera uno solo tipo. Entonces, estas 4, la tirotropina, hormona de crecimiento, corticotropina y las gonadotrofinas, ¿no?, reciben, ¿no?, o mejor dicho, sí, pues reciben regulación del hipotálamo a través de las hormonas liberadoras de tipo estimulatorio. ¿Qué quiero decir esto? Que en el hipotálamo, acá, en el hipotálamo se secretan las hormonas liberadoras de tirotropina, de corticotropina, de hormona de crecimiento, de prolactina, etc. Entonces, esas van a estimular a la adenohipófisis. O sea, el hipotálamo regula a las hormonas hipofisiarias, ¿no?, a través de un mecanismo de tipo estimulatorio o feedback positivo, ¿no? Pero, excepto la prolactina. La prolactina no se regula de manera estimulatoria. La prolactina se regula de manera inhibitoria. Es decir, existe una sustancia que se produce aquí, la dopamina, que normalmente está inhibiendo la producción de dopamina. El resto de las otras 4 hormonas sí tienen regulación de tipo estimulatorio. En cambio, la dopamina, inhibitoria. Eso es importante porque cuando ocurre algún daño aquí a este nivel, a nivel del tallo hipofisiario, por ejemplo, puede ser un tumor del sistema nervioso central de aquí arriba que viene y comprime, o puede ser que el sujeto sufra un accidente, un traumatismo y haya sección de este tallo pituitario, entonces se rompe la comunicación del hipotálamo sobre el hipófisis. Ya no puede regular, se rompe esa regulación. Entonces, ¿qué pasará con las hormonas hipofisiarias? Las 4 que hemos mencionado, que tienen ese efecto de tipo estimulatorio, estas 4 van a disminuir, pues, porque ya no hay, se ha roto la regulación del hipotálamo sobre el hipófisis. Pero ¿qué pasará con la prolactina? Ya no recibe regulación, pero como su regulación era inhibitoria, entonces la prolactina empieza a aumentar. Entonces,
en un problema de sección o compresión del tallo pituitario, cuando se rompe la regulación, todas las hormonas bajan, excepto la prolactina que incrementa porque su regulación es de tipo inhibitoria por la dopamina. Recuerden eso porque eso va a ser importante cuando ya en la parte clínica en su formación. ¿Okay? Bien. Entonces acá hay una serie de estimuladores también, el embarazo estimula la producción de prolactina porque la mujer ya vaya produciendo leche para que pueda alimentar a su hijo después del alumbramiento, el parto, la estimulación del pezón, ¿no? Esto ocurre en los niños que nacen, que están succionando, esa succión estimula la producción de prolactina. Por eso se recomienda siempre, así no haya leche, que el niño siga succionando porque ese es un estímulo para que la mujer produzca más leche, porque aumenta la producción de prolactina. El ejercicio, el sueño, los anticonceptivos orales, las feotiacinas, ¿no? Esto ya son drogas, medicamentos, alfa-metildopa, la metoclopramida, ¿no? Estos van a estimular la secreción de la prolactina. Miren, aquí dice lesión hipotalámica, lo que hablamos antes, ¿no? La lesión en el hipotálamo o lesión en el tallo, que va a ocurrir, que aumente pues la producción de prolactina. ¿Y cuál es el efecto de la prolactina? Es producir leche y aumentar el tamaño de la mama. Eso es su efecto. Bien, la otra hormona, ahora vamos a ver ya las hormonas de la hipófisis posterior, 2, oxitocina y vasopresina. Entonces, la oxitocina, ¿no? ¿Qué función cumple? ¿No? Cumple la función de eyección de leche. O sea, no, aquí no participa en la producción de leche, la que participa en la producción de leche es la prolactina. Aquí participa en la eyección y también en la contracción uterina, ¿no? Los estímulos para la oxitocina es la succión del pezón, la visión, sonido, olor, la dilatación del cuello uterino, el orgasmo. Inhibición, ¿qué lo puede inhibir a la oxitocina? Los opioides endógenos. Aquí también, esto me hace recordar ese tipo de retroalimentación positiva que hablábamos, ¿no? Que había muy pocas hormonas que hacían eso, y uno de estos, por ejemplo, es la oxitocina también, ¿no? La oxitocina, cuando viene el trabajo de parto, ¿no? La oxitocina se incrementa porque justamente necesitamos una oxitocina incrementada porque va a favorecer la contracción uterina y el efecto final pues es el parto, el alumbramiento, ¿no? Entonces, aumenta oxitocina, eso a su vez va a ejercer un efecto estimulatorio o feedback positivo a nivel de la del hipotálamo. Entonces, para que se secrete más oxitocina. Y eso genera todo un ciclo vicioso. Más oxitocina, ¿no? Más activación del hipotálamo para que se produzca más oxitocina y finalmente esa crisis de incremento de la oxitocina va a producir un efecto. ¿Cuál es el efecto? El parto, ¿no? Así como la crisis de estrógenos, de incremento de estrógenos, el efecto crítico era la ovulación, aquí el efecto crítico es el parto, ¿no? Esto es otro ejemplo de la estimulación de tipo positivo o retroalimentación positiva. Acá está para graficar, ¿no? Ya sabemos que la oxitocina y la hormona antidiurética se producen en la hipófisis posterior a través de estas axones, ¿no? Axones. En realidad estas hormonas se producen en el hipotálamo y son transportadas a través de los axones hacia la neurohipófisis. Acá están sus dos efectos, ¿no? Producen eyección de la leche porque ¿qué hacen? Producen contracción de las células mioepiteliales. Entonces eso favorece la eyección de la leche, ¿no? Entonces la succión, ¿no? Hace que se incremente cada vez la oxitocina, ¿no? Entonces la succión más oxitocina, a su vez más eyección, y ese es el feedback positivo o retroalimentación positiva que explicamos hace un momento. O también ese feedback positivo con la oxitocina durante el parto, pues esa crisis de incremento de oxitocina va a llevarnos pues al trabajo de parto, alumbramiento, ¿no?
La otra hormona de la neurohipófisis posterior es precisamente la vasopresina, hormona antidiurética, ¿no? Tiene dos receptores, el receptor B1, que controla el todo vasomotor, ¿no? Es decir, está en los vasos sanguíneos, y el B2 está en las células de los túbulos colectores, ¿no? Porque ahí actúa la hormona del tubo colector. Entonces el receptor 2 está en el túbulo colector, el receptor 1 en los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se regula la hormona antidiurética? A través de los cambios de la presión osmótica. Acá está. Cuando se incrementa la secreción de la vasopresina, hormona antidiurética, aumenta la osmolalidad plasmática. ¿Y cuándo aumentará la osmolalidad plasmática? Un ejemplo. A ver, ¿qué me dicen? ¿Alguien quiere participar? ¿Cuándo aumentará nuestra osmolalidad plasmática? Estamos hablando de fisiológicamente, ¿no? ¿Qué actividad fisiológica haríamos para que aumente nuestra osmolalidad plasmática? Ejercicio, ¿no? Por ejemplo, empezamos a correr, ¿no? Estamos haciendo nuestros ejercicios de rutina, no tomamos líquido, entonces estamos sudando, ¿no? Perdemos líquido, ¿no? Por pérdidas insensibles, por nuestro aparato respiratorio que estamos exhalando, la sudoración, entonces mi osmolalidad plasmática va a aumentar. Entonces, cuando aumenta la osmolalidad plasmática, inmediatamente existe osmorreceptores. Osmorreceptores en el hipotálamo, ¿no? Que van a captar que la osmolalidad plasmática se ha incrementado. Por lo tanto, acá hay creo que un grafiquito, acá está, ¿no? En la hipófisis hay los osmorreceptores, ¿no? Que van a captar ese incremento de la osmolaridad. Entonces, a nivel del hipotálamo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Que va a empezarse a secretar hormona antidiurética. Lo que finalmente se libera en la hipófisis posterior, vasos sanguíneos, y a través del vaso sanguíneo va hasta el tubo colector. ¿Qué va a hacer la hormona antidiurética a nivel del tubo colector? Como su nombre dice, antidiurética, va a absorber. Esa es su función, absorbe agua. Agua libre, ¿no? Independientemente del sodio. Acá nada tiene que ver el sodio, es agua libre. Entonces empieza a retener, ¿no? Entonces aumenta la osmolalidad, me deshidrato. Los osmorreceptores a nivel hipotalámico detectan eso, lanzan la señal a través de neurotransmisores, porque esa comunicación es a nivel acá, a este nivel es neurotransmisores, y hace que se produzca en el núcleo supraóptico y paraventricular la hormona antidiurética, que es conducida a través de los axones hacia el lóbulo posterior de la hipófisis, se libera ahí, a nivel de los vasos sanguíneos, se transportan hacia el tubo colector. Entonces empieza a retener líquido, ¿no? Aquí está, por ejemplo, en este lado de la izquierda, ¿no? Deficiencia de agua, deshidratación, aumenta la movilidad extracelular, ¿no? Los osmorreceptores hacen que aumente la hormona antidiurética, aumenta la secreción de hormona antidiurética en la hipófisis posterior, ¿no? Aumenta la hormona antidiurética en plasma, y esta actúa a nivel del tubo conterno, aumentando pues la reabsorción de agua a nivel tubular, ¿no? ¿Y qué va a hacer cuando reabsorbe agua a nivel tubular? ¿No? Va a diluir el plasma, ¿no? Entonces va a bajar la osmolaridad plasmática, va a bajar la osmolaridad plasmática. Ese es el efecto, ¿no? Entonces aumenta la osmolaridad plasmática, rápidamente se secreta hormona antidiurética. Estas hormonas antidiuréticas van a actuar a nivel del tubo colector distal, tubo colectores y tubo contorneado distal para la reabsorción de agua. Entonces, voy a excretar menos agua, ¿no? Voy a tender a la oliguria, eso se llama, cuando orino menos, ¿no? Mi volumen urinario van a ser menores. ¿Por qué? Porque estoy reteniendo agua para bajar mi osmolaridad plasmática. Entonces, cuando yo he hecho ejercicio y no me he deshidratado mucho, entonces ese mecanismo de hormona antidiurética puede pues bajar mi osmolaridad a nivel plasmático normal, ¿no? Pero si sigo corriendo y no sigo tomando agua, pues me voy a deshidratar más, y ya el propio mecanismo de la hormona antidiurética ya no va a ser suficiente para volver, ¿no?, la hormona plasmática a sus valores normales. Entonces viene otro estímulo, el estímulo de la sed. ¿Okay? El primer estímulo que ocurre frente a una deshidratación o frente a un incremento de la hormona plasmática
es la hormona antidiurética. Entonces, cuando la osmolaridad plasmática supera los 290, la osmolaridad plasmática normal va entre 280 y 295, ¿no? Cuando supera los 290, inmediatamente ya se empieza a secretar hormona antidiurética. Y si con eso no se puede, ¿no?, corregir la osmolaridad plasmática, no se puede llegar a la normalidad, viene otro estímulo, la sed, ¿no? Ese pues ya, pero es una osmolaridad mayor, ¿no? Si uno empieza a tener sed para tratar de tomar agua, y si no tomo agua, me seguiré pues deshidratando, ¿no? Entonces son los dos mecanismos que nos protegen contra la deshidratación, la hormona antidiurética y la sed. Bien, miren este grafiquito de aquí. Esto es interesante. Aquí tenemos en esta columna izquierda la osmolaridad plasmática. Acá tenemos la producción de hormona antidiurética, la segunda columna. La tercera tenemos la osmolaridad urinaria. Y el gráfico de la derecha, la línea, este es el volumen urinario. Entonces mi osmolaridad plasmática normal va entre 280 a 290, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando yo me deshidrato, ¿no?, mi osmolaridad plasmática, de repente yo estaba pues en 280, ¿no? Entonces mi basal, empiezo a hacer ejercicios, empiezo a aumentar mi osmolaridad plasmática. Cuando, mire, llega a los 282, ¿no? Este es el umbral osmótico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya empieza a incrementarse la hormona antidiurética. Miren, mi osmolaridad plasmática aumenta, mi hormona antidiurética aumenta. Ya a partir de los 282, o sea, el primer mecanismo que nos protege contra la deshidratación es la hormona antidiurética. Superar los 282 ya empieza a incrementarse. Pero ¿cuándo aparece la sed? Cuando se supera, por ejemplo, los 292. Ahí recién aparece la sed para protegernos contra la deshidratación. ¿Ok? Entonces, el primer mecanismo es la hormona antidiurética, que empieza a producirse a partir de 282, y la sed a partir de 290, ¿no? Ese es el primer objetivo de esta lab, reconocer los dos mecanismos. Ahora, segundo, es que cada vez que aumenta la osmolaridad plasmática, vean ustedes, la hormona antidiurética aumenta. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Reabsorbe el líquido a nivel del tubo contorneado distal y tubo colector, donde actúa, ¿no? Absorbe agua para diluir el plasma, pues, porque está elevándose. Entonces, ¿qué va a pasar con la osmolaridad urinaria? Como orino menos, porque está absorbiendo agua, ¿qué pasa con la osmolaridad urinaria? Se concentra la orina, ¿no? Se llama orina, la osmolaridad se va incrementando, miren ustedes, 200, 400, 600, 800. ¿Por qué? Porque estoy absorbiendo el líquido. Entonces, ¿qué cosa es fisiológico? Lo fisiológico es que cada vez que aumente mi osmolaridad plasmática, mi osmolaridad urinaria debe aumentar. Es decir, debe orinar más cargado, más amarillo, más oscurito. No, mi orina ya no es transparente. Si no hagan la prueba ustedes, empiecen a tomar abundante agua, así no tengan sed, ¿cómo van a orinar? Casi transparente, casi como el agua. Porque están tomando exceso de agua y eso tienen que eliminarlo. Pero si empiezan a hacer ejercicios y no toman agua, van a orinar menos y concentrado. Entonces la osmolaridad plasmática incrementa, urinaria incrementa. Y miren el volumen urinario. Cuando estaba entre 280 y 282, ¿no? El volumen urinario, ¿no? Pues el volumen urinario pues normal puede ser entre litro y medio a 2 litros, en 24 horas, ¿no? Entonces miren el volumen urinario. Ya, el volumen urinario, cada vez que aumenta la hormona plasmática, va disminuyendo, ¿no? Se asciende a la oliguria, ¿no? Tiende a la oliguria. Entonces, esto es lo que quiero que recuerden. Cada vez que aumenta la osmolaridad plasmática, aumenta también la osmolaridad urinaria y el volumen urinario cae. Creo que es la última lámina, vamos a ver. Sí. Bien, ¿alguna pregunta, por favor?
Esto, ojo, Claro, es doctor. importante porque nos va a permitir explicar algunas patologías, por ejemplo, un ratito, la hormona, perdón, la diabetes insípida, ¿no? ¿Qué pasa en la diabetes insípida? Es una patología, una enfermedad en la cual el individuo no produce hormona antidiurética. Como no produce entonces hormona antidiurética, cuando el individuo se deshidrate, no hay hormona antidiurética, no hay quien reabsorba la orina, entonces los volúmenes urinarios son altos en la diabetes insípida. Son 4 o 5 litros, más de 5 litros en 24 horas. ¿Y las orinas cómo van a estar? Diluidas porque no tiene capacidad de concentración. Porque ¿quién concentra la orina? La hormona antidiurética. ¿Ves? Esto me permite poder explicar la diabetes insípida, ¿no? La diabetes insípida se caracteriza por altos volúmenes urinarios, más de 5 litros, no concentra la orina, usualmente es la concentración urinaria menos de 300 milimoles, y la fluidez plasmática está elevado en la diabetes insípida. Si yo conozco la fisiología, es fácil explicar ya las patologías. Muy bien, ahora sí, alguien quería preguntar. Creo que en el chat ahí, no sé. Bueno, todo creo que solo es tardanzas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no claro, lo puedo repetir o todo está bien?